Bien, regresamos a Noticias 24, una mesa de trabajo sectorial. Ese fue uno de los acuerdos alcanzados hoy en la primera reunión del nuevo ministro de Educación, Gerardo Varela, con los dirigentes del Magisterio. Estamos con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Mario, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Buenas tardes, un gusto. Bienvenido. En este primer encuentro oficial con el nuevo ministro de Educación. Así es. Yo me había reunido con él la semana pasada, pero una conversación informal con él y con el subsecretario, que yo le había informado al directorio en todo caso, no fue algo secreto ni mucho menos. Sí. ¿Con qué primera impresión quedan después de este encuentro? Bueno, fue una reunión cordial. El ministro manifestó mucho interés en conversar con nosotros y en trabajar con nosotros. Estaba también el subsecretario y el nuevo jefe de la División de Educación General, es decir, las tres máximas autoridades del ministerio. Y por lo tanto, uno puede eso entenderlo como una señal de que hay disposición a conversar. Ahora, la conversación, además de amable, fue franca. Nosotros le manifestamos primero los temas que nos preocupaban con cierta urgencia, pero también un par de puntos discrepantes que han estado en estos días. Nosotros le manifestamos que para nosotros la educación no puede ser un bien de consumo, y él tuvo esos dichos como columnista antes de ser designado ministro, pero también lo ratificó de alguna manera en una entrevista en el fin de semana. Y nosotros en eso se lo dijimos claramente, y ahí hay un punto de diferencia no menor, creo yo, porque concebir de un modo o de otro la educación tiene consecuencias prácticas después cuando hay que legislar o generar políticas educativas. Y también le manifestamos que nosotros no vamos a renunciar al derecho a movilizarnos, que está garantizado constitucionalmente, con disposición de diálogo. Para nosotros siempre la movilización va a ser el último recurso, no el primero. Y por lo tanto, ¿planteó algo el ministro en ese sentido? Lo digo porque también tuvo ahí algunas declaraciones hacia los estudiantes. Claro, por eso que nosotros quisimos enfatizar que nosotros de ninguna manera vamos a renunciar a un derecho constitucional y que no es la autoridad quien define cuándo los movimientos sociales nos movilizamos, eso lo definimos nosotros. Pero a su vez, junto con esa precisión, nosotros le manifestamos total voluntad de diálogo y lo que decía, o sea, para nosotros siempre el recurso de movilización, paro o las medidas más extremas siempre va a ser el último recurso y no el primero. Y eso se lo dijimos y de buena fe estamos disponibles a dialogar y a conversar con la autoridad. En esos términos fue la reunión, planteando las cosas bien derechamente. Nosotros queríamos que fuera una reunión además del protocolo correspondiente y las presentaciones, que hay que pasar por eso ciertamente, pero que fuera práctica y que tuviera ya acuerdos concretos, y uno de ellos importante para nosotros era instalar una mesa de negociación sectorial, así la hemos caracterizado. Y el ministro accedió inmediatamente y nombró al subsecretario Raúl Figueroa como el interlocutor. Van a empezar a trabajar la próxima semana. En eso quedamos. ¿Cuáles son los temas? Porque hay un montón de temas que están ahí pendientes, por ejemplo, la situación de los docentes de San Fernando. Estuvo muy presente, ¿verdad? Estuvo hoy día en la reunión también tocado ese tema, sí. Está el tema de Barrancas. ¿Cuáles otros temas son materia de discusión o de trabajo en esta mesa? Que nosotros diferenciamos. La mesa de negociación sectorial son temas más de mediano plazo, y hay temas urgentes que tienen que resolverse antes de la negociación sectorial. Respecto a Barrancas, nosotros le planteamos que hay un compromiso de la autoridad anterior, pero que él tiene que continuarlo porque esa es su responsabilidad, de cancelar en el mes de marzo 1.300 millones de pesos de la deuda previsional y salarial. Eso corresponde apenas al 11-12% de la deuda total, pero así se comprometió, y el resto de la deuda a julio. Y estamos a 20 de marzo y eso no se ha pagado. Entonces nosotros lo alertamos, le dijimos al ministro que hay un conflicto, y ahí mostramos nuestra disposición de diálogo porque nos estamos anticipando. Si al 31 de marzo, que quedan 11 días solamente, no está pagado el compromiso que hizo la autoridad, los profesores van a reiniciar las movilizaciones en Barranca. Y no es bueno que un servicio local nuevo ya partió con un paro de un día cuando se inició el año escolar. Los profesores con muy buena disposición decidieron, frente al compromiso de la autoridad de poner la movilización, iniciar las clases normalmente, pero con la advertencia que al primer incumplimiento ellos retomaban las movilizaciones, mis colegas de Barranca. Y estamos a 20, quedan solo 11 días de marzo y no se ha pagado esos 1.300 millones. Pero hubo compromiso del ministro. El ministro lo comprometió, después lo dijo a los medios, que es responsabilidad y obligación del ministerio cumplir con ese compromiso. Nosotros esperamos que eso se cumpla. En caso de San Fernando también le planteamos que tiene que haber continuidad con el delegado ministerial, que está inicialmente comprometido solo hasta el término del año escolar 2017, pero que de ninguna manera vemos que San Fernando esté en condiciones de seguir administrando con el desastre que tiene, y por lo tanto el delegado ministerial es indispensable que se mantenga, y incluso que se pueda ver forma de acelerar el traspaso de
de ese municipio derechamente a servicio local. También estuvo entre los planteamientos. Y la mesa sectorial que yo le señalo son temas más de mediano o temas, digamos, no tan urgentes, pero importantes. La deuda histórica, nosotros se lo dijimos, ministro, ese tema siempre va a estar en cualquier mesa en que nosotros estemos. Habíamos tenido una reunión con el ministro de Trabajo días anteriores y también lo planteamos y se lo vamos a plantear a todas las autoridades que correspondan. El tema del agobio laboral docente, la implementación de la carrera profesional docente tiene una serie de problemas, encasillamiento, mal hecho, apelaciones que no han sido respondidas por meses por el ministerio anterior, pero esta autoridad es la continuadora y tiene obligación al respecto. El tema de la nueva educación pública, ya en términos más global dentro del sistema. ¿Qué percibe usted en torno a cómo va a manejar la nueva administración de educación la implementación de la nueva educación pública, de la transferencia, ¿verdad?, del camino del tránsito de lo municipal a estos servicios locales? Bueno, usted sabe, porque aquí lo dijimos más de una vez en esta misma mesa, que nosotros no somos muy hinchas de esa ley de educación pública porque creemos que no fue con la profundidad en la reforma que debía haber sido. Cambia quien administra el modelo, pero no el modelo en sí. Tenemos ese cuestionamiento. Pero hay leyes vigentes y el ministro tiene que cumplirlas. Yo entiendo que por el sector político que representa el nuevo gobierno, no son ellos muy partidarios del cambio de municipios a educación pública, a pesar de que finalmente esa ley salió con el acuerdo de la derecha. Recordemos que al final se negocia con Alamán y con otros parlamentarios, y por lo tanto sale con ese acuerdo. Pero el ministro ha dado algunas señales, no lo alcanzamos a conversar eso en detalle, esperamos que en la mesa se pueda conversar, como a propósito de Barrancas, como de revisar la ley. Y nosotros creemos que esa ley debe revisarse, pero para que haya mayor presencia de lo público y no menos presencia de lo público. Y en ese sentido yo creo que no tenemos, estoy especulando aquí porque no es un tema que lo tratamos con ese detalle, pero para nosotros debe haber más presencia de lo público en la educación y en las escuelas que hoy día son municipales y no menos. Tampoco creemos que sea bueno que algunos municipios puedan no entregar los colegios porque eso va a fragmentar todavía más el sistema. A nosotros nos parece eso una buena solución. Lo que debe haber a esta altura es un mejoramiento de la ley de educación pública, que hay varios cambios que a nuestro entender deberían hacerse. No es una agenda inmediata esos cambios porque la ley recién está partiendo, pero nosotros no vamos a dejar de señalar que para fortalecer la educación pública se requiere más Estado y no más privados. Mario, pero en lo que se refiere, por ejemplo, a acelerar los procesos de desmunicipalización, ¿eso estuvo planteado? ¿Tiene que ver con algunas comunas que estén en situaciones más complejas? Porque tampoco tiene que ver necesariamente con el color político. Por ejemplo, la alcaldesa de Providencia, ella había planteado que quería, claro, ser parte ya del proceso y entregar los colegios. Sí, lo que pasa es que la ley de alguna manera regula aquello. Lo regula en términos de que existe la posibilidad de que ciertos municipios pidan anticipar su ingreso, pero es un proceso lento, no es como quería la alcaldesa, que poco menos que quería entregar la llave de los colegios el mismo día. Eso no opera con tanta facilidad, digamos. Como también la ley contempla que haya municipios que puedan retrasar hasta el 2030 su ingreso. ¿Cómo va a quedar regulado eso en términos prácticos? La ley es bien genérica, no es muy concreta. Y viene luego la implementación. Si yo creo, mire, voy a usar un término bien, un chilenismo. Es un queso esto del traspaso. Y perdón el chilenismo, pero yo creo que es bien gráfico. Tiene tantas aristas y tantas complejidades y yo creo que la ley no quedó bien hecha y ya partiendo el primer servicio local partimos con un paro que no buscamos nosotros. Nosotros fuimos bien proactivos en advertir con mucha anticipación los problemas que venían con Cerro Navia y recién la última semana se empezó a ver con más seriedad el asunto y se liberaron recursos cuando ya estaba anunciado el paro. Entonces nosotros vemos que esto va a tener mucha complejidad y requiere un ministerio muy activo y muy anticipatorio. Nosotros eso es lo que queremos. Y por eso vamos a poner en la mesa esta de negociación sectorial, ese tema como uno de los temas centrales. Mario, ¿cuándo la discusión va a dejar de tener tanta relevancia el tema administrativo, el tema de lo público, privado, el tema de que, por supuesto que está todo concatenado, pero usted es profesor y cuando nosotros vemos datos que da la misma agencia de la calidad de la educación, en que estamos bien atrás en el rendimiento, en que no estamos llegando a los objetivos esperados en matemáticas. El otro día acá presentaron un reportaje de una situación dolorosa donde alumnos de Cerro Navia, de las escuelas públicas, están en octavo básico y no saben leer, no saben escribir en octavo. Entonces, a lo mejor hay apoderados, papás, que dicen, oye, ¿hasta cuándo están discutiendo cuestiones
a lo mejor elevadas, también necesarias, pero el resultado mínimo, que es que un cabro salga del colegio aprendiendo lo básico, no se está logrando. Sí. Mire, a ver, vamos por parte. Primero, el reportaje de Cerro Navia bastante sesgado. Yo lo dije en una entrevista aquí en el mismo canal, en el matinal, que me pareció un muy mal reportaje porque tenía un sesgo enorme y no mostró bien la otra cara. Son dos casos muy dolorosos. Yo creo que usted lo dijo, doloroso, y para nosotros, profesores, no puede haber algo más doloroso que el fracaso de un estudiante, porque finalmente también es nuestro fracaso como docente. Pero dos casos no pueden ser presentados como la generalidad. Pueden haber muchísimas razones por las cuales se llega a producir una situación tan extrema, pero el caso de Cerro Navia, particularmente lo que el reportaje no connotó debidamente, es el brutal abandono de esa comuna y las brutales condiciones de abandono en que profesores y estudiantes han debido trabajar durante décadas. Cerro Navia es uno de los paradigmas de educación pública abandonada, maltratada, vilipendiada, sinvergüenciada. Esa es la palabra correcta. Ahí a los niños se les quitaban los recursos, se les robaban los recursos de su ley CEP. A los profesores se les dejaba de pagar la previsión, los sueldos. Entonces, no se puede presentar Cerro Navia como un ejemplo estándar de lo que es la educación, porque es un particular caso de una educación muy maltratada que queremos mejorar, sin duda. Y los profesores somos los primeros comprometidos con eso. Pero nuestra educación no está tan mal como se dice, cuando somos la mejor educación de Latinoamérica, sí, según las pruebas. En matemáticas. Sí, en matemáticas, por ejemplo, y en lenguaje también, sí, a nivel regional. Claro, si todo depende regional, la mejor de Latinoamérica. En la OCDE depende con quién se compare. Mal. Claro, depende con quién se compare. Sí. Entonces, estamos en un nivel intermedio. Y nosotros uno de los temas que queremos poner en la mesa, y se lo pusimos, es el tema de lo que pasa en la sala de clase. En eso coincidimos con el ministro, él dijo que él tenía ese interés, nosotros en eso vamos a estar absolutamente disponibles a que en la sala de clase podamos poner el foco en que nuestros niños aprendan más. Yo le dije, ministro, nosotros queremos liberarnos del agobio laboral docente con una enorme cantidad de trabajo burocrático inútil. ¿Cuál es ese trabajo burocrático que están haciendo los profesores? Llenar informes, completar... ¿Para quién son esos informes? Para los burócratas. ¿Cuántas horas hay que dedicar a eso? ¿Informes de qué? ¿Para la Seremi de Educación? Exacto. ¿Cuánto tiempo les quita esto? Nos quita 3, 4, 5 y hasta 12 horas en una semana adicionales a la jornada laboral del docente, porque no hay tiempo para hacerlo en la escuela, dentro de la jornada contratada y pagada, sino que la mayoría de nuestros colegas lo hacen en su casa, quitando tiempo a su descanso, a su recreación, a su tiempo libre, y es trabajo burocrático inútil. No sirve para hacer mejores clases. Si usted dijera, muchos profesores lo hacemos, yo lo he hecho más de una vez, que busco material en mi casa, me quedo pensando cómo voy a hacer con la clase mañana. Eso es normal, por decirlo así, pero cuando usted pierde tiempo llenando informes, las educadoras diferenciales tienen que llenar 3 veces el mismo informe sobre cada niño. Uno que le entregan a un ente, otro a otro ente y es el mismo informe. Nosotros se lo dijimos al ministro. Eso no tiene ningún sentido. Yo le puse el ejemplo de una planificación diaria, que es otra estupidez que se instaló en el sistema, y se instaló en el primer gobierno Piñera, que obliga a los profesores a planificar con muchos meses de anticipación todas las clases, lo cual es pedagógicamente un error, porque rigidiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo le puse el ejemplo de un colega mío, esto es anécdota, no la he contado, que para aprobar el sistema entregó en su planificación diaria puras planificaciones tontas, erróneas, digamos, intencionalmente. Puras tonteras escribió en su planificación diaria. Las entregó hasta el día de hoy, hace como 3 años fue esta anécdota, nunca nadie le ha dicho nada a ese profesor. Oiga, sus planificaciones en realidad eran puras tonteras. Ya, o sea, no se archivaron en algún lado, nadie las leyó, nadie las revisó, y es simplemente un trámite burocrático. Todos los profesores planificamos y tenemos la obligación de hacerlo, pero tener que esa planificación entregarla a diferente gente, llenando papeles, cuando lo que importa es que usted tenga claro, usted en su plan de trabajo, lo que va a hacer con los estudiantes, porque finalmente es el profesor el que está con los niños. ¿Cuál sería el sistema ideal? Lo digo en el sentido de que también es bueno contar con planes de trabajo, saber cuál es hacia dónde se va avanzando. Parte esencial de nuestro desarrollo profesional, de nuestro trabajo es planificar. Nosotros decimos que la mejor planificación es por unidad didáctica, que son 4 o 5 clases, usted fija los objetivos, fija los contenidos, determina las evaluaciones que va a hacer, determina el camino didáctico que va a seguir con esos niños y lo va llevando a ese proceso y le guía el proceso de aprendizaje, porque lo importante es que usted tenga una guía, pero usted tiene que tener flexibilidad dentro de ese proceso. Si usted tenía pensado que en 4 clases iba a lograr determinado aprendizaje y lo logró en 2, va a tener que seguir con la rígida tontera de la planificación diaria, retrasando para cumplir con el plan, o al revés,
pensaba en 4 y cuando lleva las 4 clases no logró todos los aprendizajes esperados y lo que usted necesite reforzar, tiene que saltarse, y a lo mejor ahí están los niños Cerro Navia que el sistema obligó a saltárselos nomás y a obviarlos porque no habían aprendido y el profesor no tuvo la posibilidad de volver atrás con ellos. Esas son las cosas que nosotros decimos muchos burócratas o tecnócratas inventan, sistemas que parecen muy novedosos, pero en realidad lo que hacen es rigidizar y burocratizar el proceso social de aprendizaje. Finalmente el profesor con sus 20, 30, 40 alumnos en la sala de clase es el que sabe lo que tiene que hacer y es el que tiene el contexto y va teniendo el feeling. Nosotros evaluamos siempre lo que estamos haciendo, es parte inherente al trabajo profesional y evaluar, pero no necesariamente esa evaluación tiene que traducirse en una nota, a veces es una evaluación para reforzar determinado aprendizaje, pero el sistema es rígido hoy día, el sistema es absolutamente burocratizado y eso es lo que nosotros queremos cambiar. ¿Cuál es la forma de lograr que la carrera del profesor sea lo más eficiente para él como profesional y también para el resultado para los alumnos? Lo digo por las condiciones en que están trabajando los profesores, por lo que significa hoy día estar en una sala de clases con el alumno del 2018, con las exigencias de la sociedad del 2018. ¿Hasta qué edad debería trabajar un profesor de aula? Es muy buena pregunta la suya. Evidentemente un profesor con muchos años de servicio, con ya fatiga de material, que es normal que se nos provoca a todas las personas, debieran haber sistemas que permitan jubilar no a una edad muy extendida, pero hoy día eso está pasando al revés. El profesor está prolongando su edad de trabajo, su edad de jubilación por las malas pensiones que entrega el sistema de AFP. Nosotros tenemos las mismas malas pensiones que tenemos todos los chilenos, digamos. Influenciado también por los bajos sueldos que, claro, por lo menos hasta antes de la última ley. Exactamente, entonces usted junta los dos factores, pero incluso comparado con el sueldo, nosotros jubilamos hoy día con un 25-30% de tasa de reemplazo, que es la misma tasa del resto de los chilenos, digamos, que es bajísima. Por eso nosotros como gremio participamos activamente del movimiento No Más AFP, porque creemos que es un sistema que por más que le busquen excusas y pretextos, simplemente es un sistema fracasado. Ahora bien, deben haber incentivos al retiro, para que el profesor se pueda ir a una edad razonable, digamos, y no esté arrastrando los pies y continuar haciendo clases simplemente porque por razones de no poder irse a la pobreza, que a veces significa jubilar, no está en condiciones de hacerlo. Deben haber condiciones de jubilación dignas, no solo para el profesorado. Yo abogo por el profesorado, pero en general los trabajadores chilenos ya está visto que la edad legal de jubilación es 60 años en las mujeres, pero jubilan a los 67, y en los hombres está acercándose a los 70 años. Porque la gente prolonga su vida laboral artificialmente muchas veces. ¿Cómo se le ocurre a usted, por ejemplo, cambiar el modelo? No sacar al profesor porque llega un límite de edad, pero tal vez que ese profesor que supera cierta edad pueda dedicarse a otras labores. A lo mejor ese papeleo que usted encuentra inútil o que encuentra que le quita tiempo al profesor de aula. Pero me lo pregunto con todo el cariño y el respeto a los profesores de mayor edad, porque escucho a muchos de ellos también que se quejan de que ya no tienen la fuerza, no tienen la paciencia, no están ad hoc a los tiempos. Hoy día las aulas son diferentes a las de hace 10 años atrás. Hoy día los problemas a veces son estas cuestiones y una pila de otros problemas más ligados al tema social, ¿no? Así es. Para eso tiene que tener una energía. Así es. Usted caracteriza bien el problema. Alumnos distintos, cursos cada vez más numerosos, porque la ley chilena todavía permite hasta 45 alumnos por curso, que es una barbaridad. Y todas las complejidades que usted describió, que está muy bien. El tema es si hay realmente interés en mejorar esas condiciones. Nosotros deberíamos tener mucho más horas no lectivas, y lo hemos reclamado. La carrera docente mejoró, pero insuficientemente. Y el país tiene que hacer un esfuerzo. Hay que invertir recursos en que los profesores tengamos 50 y 50, por ejemplo, que es el promedio de los países OCDE. Nos gusta compararnos con los OCDE. Mira, el rendimiento está bajo el promedio OCDE, pero las horas no lectivas, por ejemplo, en los países OCDE las horas no lectivas corresponden al 50%. Es decir, del total de la jornada contratada por el profesor, solo la mitad hace clase frente a alumnos. Y la otra mitad es para reunirse con sus colegas, atender a apoderados, llamar al alumno para una conversación más personalizada, planificar, encontrar material didáctico, jornadas de intercambio con otros profesores de otras asignaturas y ver estrategias comunes. Eso hoy día no es posible en el sistema escolar chileno. Por eso nosotros hablamos del agobio laboral docente. Nos han quitado tiempo de vacaciones. El sistema cada vez nos deja menos espacio de vacaciones y se dice, los profesores tienen muchas vacaciones. Ese que dice los profesores tienen muchas vacaciones, yo quisiera ver si aguantaría una semana en una sala con 45 alumnos vulnerables, complicados, complejos,
como son los alumnos de ciertas comunas del país. A ver si aguantaría una semana ese que dice que los profesores tenemos muchas vacaciones. Entonces se habla muchas veces sin saber bien lo que se está hablando, sin conocer la realidad del sistema escolar. Y el sistema escolar hoy día es altamente desgastante, altamente complejo, y el profesorado no estamos teniendo el apoyo suficiente para poder mejorar estos aspectos. Horas lectivas, no lectivas es una cosa muy concreta que seguimos alegando que, a pesar de que hubo un pequeño cambio de 75 a 70, ahora el 70% de las horas de contrato son frente a alumnos, solo el 30% para el resto, que es una enorme carga de trabajo, y nosotros decimos que debería ser 50 y 50. Y la carrera docente solo va a llegar a 65, y ahí se para y no mejora eso. Bueno, una inmensa cantidad de temas para un tema tan relevante, y se comienza a trabajar en esta primera mesa con el nuevo equipo. Vamos a ver cómo les va. Bueno, esperamos éxito. que sea así. Gracias Muchas por venir. Gracias por acompañarnos.